¿Alguna vez te has sentido perdido, intentando controlar todo lo que te rodea, pero nada parece funcionar? Ora, esperas, pero el tiempo pasa y la respuesta no llega. La incertidumbre te aprieta el pecho, la ansiedad te roba la paz y empiezas a preguntarte, ¿Dios me ha olvidado? Pero ¿y si te dijera eso? ¿Tiene algún propósito esperar? ¿Que cada retraso, cada puerta cerrada es parte de un plan más grande, perfecto y oportuno? Dios no llega tarde, no comete errores. Él sabe exactamente lo que está haciendo en tu vida. En este video descubrirás por qué dejar el control y confiar en Dios puede ser la clave para vivir con más paz y seguridad. Entenderás que su tiempo no es como el nuestro y que lo que parece un retraso puede, en realidad, ser una preparación para algo mucho más grande de lo que imaginas. Ahora quiero que pruebes tu fe. Comenta aquí abajo, confío en el tiempo de Dios. Al escribir esta frase, estarás declarando que crees en el plan perfecto del Señor para tu vida. Estaré atenta a los comentarios y dando me gusta a todos los que se comprometan con esta verdad. Y dime desde dónde estás mirando, porque quiero saber hasta dónde llega este mensaje. Si esta palabra tiene sentido para ti, suscríbete al canal, porque Dios quiere hablar aún más a tu corazón. Ahora comprendamos juntos cómo funciona el tiempo de Dios y por qué. Él nunca llega tarde. ¿Alguna vez has sentido que tu vida está estancada mientras todo lo que te rodea avanza? Los amigos logran metas, surgen oportunidades para otros y tú permaneces en el mismo lugar, esperando algo que parece nunca llegar. La ansiedad se instala como una sombra, susurrando que te estás quedando atrás, que estás perdiendo el tiempo. Y luego viene la inquietud, la urgente necesidad de hacer algo, cualquier cosa, para acelerar el proceso. Pero ¿qué pasa si esta prisa es exactamente lo que está retrasando la promesa de Dios para tu vida? La verdad es que nuestra mente tiene dificultades para afrontar la espera. Vivimos en un mundo que exige velocidad. Queremos respuestas rápidas, cambios instantáneos, resultados inmediatos. Pero Dios no obra en nuestro tiempo y esto crea un conflicto interno. Intentamos anticipar decisiones, forzar caminos, moldear la realidad con nuestras propias manos. Creemos que podemos controlar el futuro, pero ¿realmente tenemos ese poder? La ansiedad nos hace creer que si no actuamos ahora, todo estará perdido. Pero ¿cuántas veces esta urgencia nos ha llevado a tomar decisiones equivocadas? Las relaciones comenzaron sin la dirección de Dios, las oportunidades se aceptaron por miedo a la escasez, los caminos tomados sin la certeza de que eran los correctos. ¿Y qué pasa después? Arrepentimiento. La sensación de que si hubiéramos esperado un poco más, la respuesta hubiera sido diferente. Esta ilusión de control nos lleva a un ciclo peligroso. Nos apresuramos, forzamos, intentamos manipular las situaciones, pero al final nos sentimos aún más perdidos. Porque en el fondo, sabemos que hay algo más grande que rige el tiempo y las circunstancias. Dios no necesita nuestras prisas. No se limita a nuestro reloj. Lo que Él tiene para nosotros no puede apresurarse ni interrumpirse. Quizás hoy estés sintiendo este peso. Tal vez mires tu vida y veas puertas cerradas, promesas que parecen lejanas, oraciones que aún no han sido respondidas. Y esto crea una desesperación silenciosa. Pero quiero que reflexionen. ¿Este retraso no es en realidad protección? Piensa en cuántas veces has querido algo y luego te has dado cuenta de que no era lo mejor para ti. Cuántas oportunidades parecían perfectas, pero al final resultaron ser trampas. Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Él entiende el impacto de cada decisión y nos protege de precipitaciones que pueden alejarnos de nuestro verdadero propósito. Muchos personajes de la Biblia enfrentaron esta misma batalla. Vieron la promesa ante sus ojos, pero tuvieron que esperar.
José, por ejemplo, tuvo un gran sueño, pero tuvo que pasar años de pruebas antes de verlo hecho realidad. ¿Y si hubiera intentado abrirse camino hasta el trono? Si te hubieras rendido a mitad del proceso, ¿habría experimentado la plenitud del plan de Dios? La sensación de estar congelado en el tiempo puede ser una de las más angustiosas. Mirar a nuestro alrededor y ver a la gente avanzar da la impresión de que nos estamos quedando atrás. Pero, ¿y si de hecho Dios te estuviera preservando para algo específico? El tiempo de Dios no sigue el ritmo del mundo, y es precisamente en esta diferencia donde debemos aprender a descansar. Tratar de anticipar lo que Dios está haciendo solo nos trae frustración. Nos enseña a confiar precisamente en el periodo en el que parece que nada sucede, porque es en este silencio donde Él obra más profundamente. Modela, prepara, fortalece. Cada día que parece una espera inútil podría ser la construcción de algo grandioso que aún no podemos ver. El gran problema es que no nos gusta sentirnos vulnerables. No nos gusta la incertidumbre. Queremos seguridad, garantías, confirmación inmediata. Pero la fe no funciona de esa manera. Confiar en Dios es aceptar que no siempre tendremos todas las respuestas cuando las queramos. Es soltar el control y permitir que Él nos guíe al ritmo correcto. Ahora piensa en esto. Si Dios te diera todo lo que quieres ahora mismo, ¿estarías listo? ¿Tendrías la madurez para soportar lo que tanto pides? A menudo, el tiempo de espera es también tiempo de preparación. Dios no solo cumple promesas, Él prepara a la gente para recibirlos. Cuando entregamos nuestra ansiedad a Dios, algo cambia dentro de nosotros. La desesperación da paso a la paz. La prisa se convierte en confianza. Y al final, nos dimos cuenta de que lo que parecía un retraso era en realidad la guía perfecta de un Padre que sabe lo que hace. Entonces, en lugar de preocuparte porque algo aún no ha sucedido, pregúntate, ¿qué me está enseñando Dios en este proceso? ¿En qué área me está preparando? En lugar de luchar contra la espera, intenta descansar en ella. Dios no llega tarde. Él nunca lo fue. Lo que parece un retraso, en realidad, podría ser el momento exacto para que la bendición no se convierta en una carga. Lo que Él prometió sucederá. Pero en el momento adecuado, de la manera correcta y en el momento que mejor funcione para usted. El silencio de Dios puede ser uno de los momentos más difíciles en el camino de la fe. Cuando no escuchamos respuestas, cuando las puertas parecen cerradas y nada parece moverse, surge una inquietud que desafía incluso a los corazones más firmes. ¿Dios me ha olvidado? ¿Me escuchó? ¿Qué pasa si estoy esperando algo que nunca llegará? Estas preguntas resuenan en nuestro interior, generando incertidumbre, duda y muchas veces desesperación. Pero ¿qué pasa si el silencio de Dios es una de las mayores señales de que Él está obrando? Vivimos en un mundo donde la comunicación es instantánea. Estamos acostumbrados a recibir respuestas rápidas y resolver problemas de inmediato. Pero Dios no opera según la lógica humana. Su silencio no significa ausencia, sino más bien un movimiento detrás de escena que muchas veces no podemos ver. Cuando Dios parece silencioso, está obrando donde nuestros ojos no pueden llegar. Él está construyendo caminos, alineando circunstancias, moldeando corazones. Él está preparando algo que todavía no estamos preparados para recibir. Esperar nunca es tiempo perdido. Al contrario, es una época de maduración. Durante este proceso, Dios no solo está preparando la bendición para nosotros, Él nos está preparando para la bendición. Nos fortalece, nos enseña a confiar, nos lleva a un nivel más profundo de dependencia. Porque si todo llegara en el momento exacto que queríamos, no aprenderíamos a caminar por fe. Pero entonces,
¿Cómo podemos diferenciar el silencio de Dios de un bloqueo causado por nuestras propias decisiones? Esta es una duda que muchos tienen. ¿Estoy esperando porque Dios quiere que lo haga o porque tomé malas decisiones que me pusieron en esta situación? La respuesta está en paz. Cuando estamos dentro del tiempo de Dios, aunque la espera sea larga, hay una paz que sostiene el corazón. Pero cuando nos desviamos del camino correcto, el peso de la incertidumbre y la inquietud se vuelve insoportable. La Biblia nos muestra innumerables historias de hombres y mujeres que enfrentaron largos períodos de silencio antes de ver cumplida la promesa. José, encarcelado injustamente, pasó años sin saber cuándo llegaría su liberación. David, ungido como rey, tuvo que esperar mientras huía de Saúl, sin saber cuándo sería suyo el trono. Incluso Jesús, antes de comenzar su ministerio, pasó un largo periodo de preparación, alejado de los ojos del mundo. Estas historias nos enseñan que el silencio de Dios no es un castigo, sino una construcción. Dios no solo nos está llevando al destino correcto, Él nos está moldeando para que cuando lleguemos allí podamos mantenernos firmes. Lo que parece un retraso suele ser protección. Si Dios entregara todo de inmediato, sin la preparación necesaria, quizás la bendición se convertiría en un peso que no podríamos llevar. El gran peligro es cuando intentamos llenar el vacío de la espera con decisiones apresuradas. La impaciencia nos hace buscar atajos, nos lleva a aceptar menos de lo que Dios tiene para nosotros. Muchos matrimonios se construyeron con prisas y terminaron en frustración. Muchas oportunidades fueron aprovechadas sin discernimiento y se convirtieron en cargas. Muchas personas se dieron por vencidas en el último momento, sin saber que estaban a solo unos pasos de cumplir la promesa. Dios no tiene prisa. Él no está sujeto a nuestra desesperación. Lo que Él está haciendo ahora, aunque no lo veas, tiene un propósito perfecto. Pero para darse cuenta de esto es necesario confiar, es necesario aprender a descansar, incluso cuando todo parece detenido. El tiempo de silencio es un tiempo de edificación. Dios usa estos períodos para enseñarnos lo que las palabras no pueden explicar. Él nos fortalece en la espera, nos enseña a depender de Él y nos da claridad para entender que no toda demora es algo negativo. Entonces, en lugar de ver el silencio como un problema, considérelo como un proceso, un tiempo en el que Dios está construyendo algo más grande de lo que tus ojos pueden ver. Porque cuando Él finalmente hable, cuando las puertas se abran, comprenderéis que todo estaba siendo alineado desde el principio. Esperar el tiempo de Dios requiere más que paciencia, requiere fe activa. Mucha gente confunde fe con inercia, como si confiar en Dios significara simplemente quedarse quieto, esperando que las cosas sucedan por sí solas. Pero la verdadera fe no es pasiva, implica movimiento, posicionamiento, una confianza que se expresa no solo en palabras, sino en acciones. El tiempo de Dios no sigue la lógica humana, pero siempre trae el mejor resultado. Sin embargo, cuando miramos nuestra realidad, no siempre somos capaces de ver esto. A menudo sentimos que estamos perdiendo el tiempo, que las oportunidades se nos pasan de largo, que nada está cambiando. Y en ese momento, la duda empieza a asaltar. Dios realmente tiene un plan, está viendo mi lucha. El gran desafío es desarrollar la paciencia sin caer en el desánimo o la incredulidad. Porque una espera prolongada puede poner a prueba incluso al corazón más firme. Cuando pasa el tiempo y las respuestas no llegan, la mente comienza a cuestionarse si vale la pena seguir creyendo. Pero ahí es donde entra en juego la fe activa. No es solo creer que Dios tiene un plan, es la decisión diaria de seguir adelante, aún sin ver el camino completo. La fe no es cruzar los brazos. Se trata de seguir plantando, incluso sin saber cuándo llegará la cosecha.
Se trata de seguir caminando, incluso cuando todo parece estancado. Es elegir confiar, incluso cuando la lógica humana dice que ya no hay esperanza. Hay formas prácticas de fortalecer esta confianza en el tiempo divino. La primera es alimentar la mente con la palabra de Dios. Si nos dejamos llevar por la ansiedad, el miedo y las circunstancias, rápidamente nos desmoronaremos. Pero cuando nos rodeamos de las promesas de Dios, encontramos la fuerza para continuar. El segundo es ejercer la gratitud, incluso mientras se espera. A menudo estamos tan concentrados en lo que aún no ha sucedido que nos olvidamos de reconocer lo que Dios ya ha hecho. La gratitud nos recuerda que Él nunca ha fallado antes y que no fallará ahora. El tercero es actuar dentro de lo posible. Incluso cuando esperamos respuestas más importantes, siempre hay algo que podemos hacer. Si estás orando por una oportunidad, prepárate para ella. Si estás esperando que se abra una puerta, prepárate para cruzarla cuando sea el momento adecuado. La fe activa significa avanzar, aunque sea paso a paso. Cuando no ejercitamos esta fe, fácilmente caemos en ansiedad y miedo. La mente comienza a crear escenarios negativos, alimentar pensamientos destructivos, generar preocupaciones que la mayoría de las veces ni siquiera se harán realidad. La ansiedad nos roba la paz porque nos hace querer resolver todo ahora, ignorando que Dios ya tiene un plan. Otro gran peligro es vivir estancado en el pasado o excesivamente preocupado por el futuro. Muchas personas no pueden avanzar porque están encadenadas a cosas que ya sucedieron. Llevan culpa, resentimiento y frustración. Otros están tan obsesionados con el futuro que se olvidan de vivir el presente. Pero la fe activa nos enseña a descansar en el ahora, sabiendo que Dios ya tiene el control del mañana. Esperar puede ser difícil, pero cuando aprendemos a confiar en los tiempos de Dios, encontramos descanso. Sabemos que Él nunca llega tarde, que cada momento de espera está construyendo algo dentro de nosotros. Y cuando llegue el momento adecuado, veremos que todo valió la pena. Pero ¿y si te dijera que muchas veces Dios nos esconde antes de revelarnos? Que lo que parece una espera inútil podría ser en realidad una preparación para algo mucho más grande de lo que imaginamos. Puede que estés más cerca de tu destino de lo que crees. Pero solo aquellos que entienden este secreto podrán superar esta fase sin darse por vencidos. ¿Quieres saber cómo? Así que sigue atento, porque lo que viene a continuación podría cambiar por completo tu forma de ver este tiempo de silencio. La espera siempre ha sido parte de la historia de los llamados por Dios. Ningún gran propósito se cumplió de la noche a la mañana. Aquellos cuyas vidas fueron transformadas pasaron por largos periodos de preparación, donde se puso a prueba la fe y se formó el carácter. Si incluso los hombres más grandes de la Biblia tuvieran que esperar, ¿por qué sería diferente para nosotros? José de Egipto es uno de los ejemplos más sorprendentes de cómo opera el tiempo de Dios. Se le dio un gran sueño, una visión clara de que gobernaría y ocuparía una posición destacada. Pero poco después su vida dio un giro inesperado. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo, lo arrojaron a una tierra extranjera, lo acusaron injustamente y lo encarcelaron por un crimen que no cometió. Pasaron los años. Lo que parecía una promesa segura se convirtió en un camino de dolor e incertidumbre. Pero Dios nunca había abandonado a José. Lo que parecía una secuencia de fracasos era, en realidad, un camino de preparación. Cuando llegó el momento adecuado, no solo fue puesto en libertad, sino que también fue puesto a cargo de Egipto. El niño que soñó se convirtió en el hombre que salvó una nación. ¿Qué hubiera pasado si José hubiera intentado vengarse? Si se hubiera rebelado contra Dios, abandonado su fe o tomado atajos para salir de prisión?
La historia podría haber sido muy diferente, pero José entendió que incluso el silencio y el sufrimiento eran parte del proceso. Y esto es lo que debemos entender. Cuando Dios nos hace esperar, no nos está castigando, sino que nos está preparando. Otro gran ejemplo es Abraham y Sara. Dios les había prometido un hijo, pero pasaron los años y no pasó nada. La espera se convirtió en una carga tal que Sara decidió tomar el asunto en sus propias manos. En lugar de confiar, trató de acelerar la promesa, entregándole a su sierva Agar a Abraham. El resultado, el nacimiento de Ismael, un hijo que trajo conflictos, divisiones y consecuencias que resuenan hasta el día de hoy. Pero Dios todavía tenía un plan. En el momento oportuno, cuando todo parecía imposible, cumplió su palabra y nació Isaac. ¿Qué aprendemos de esta historia? Esa impaciencia puede generar dolor innecesario. ¿Cuántas veces intentamos anticipar lo que Dios ha prometido? ¿Cuántas veces nos involucramos en situaciones que solo complican el camino? El tiempo de Dios no se trata solo de recibir algo. Se trata de estar preparados para sostener lo que Él nos dará. David también tuvo que esperar. Cuando el profeta Samuel lo ungió rey, él era solo un joven pastor. Pero en lugar de ir directamente al trono, David tuvo que pasar años huyendo de Saúl, enfrentando peligros y viviendo en cuevas. La promesa ya se había hecho, pero el proceso aún no había concluido. Durante este tiempo, Dios le enseñó a ser un líder, a confiar, a pelear batallas que moldearían su carácter. Y cuando finalmente subió al trono, David estaba preparado para gobernar sabiamente. Ahora detente y piensa, ¿estás tratando de apresurar algo que Dios todavía está dando forma? ¿Estás rechazando un tiempo de preparación que podría ser clave para mantener su promesa? La gran lección de estas historias es que Dios nunca falla. Pero cuando intentamos acelerar los procesos, muchas veces nos ponemos en caminos que nos traen dolor. La paciencia que ejercitemos hoy determina la madurez con la que viviremos el futuro. Y créanme, si la espera fuera innecesaria, Dios ya habría acortado el camino. Entonces, en lugar de luchar contra el tiempo de Dios, aprende a caminar con Él. Lo que Él prometió se cumplirá, pero no antes de que estés listo para recibir. Si realmente confías en el tiempo de Dios y decides esperar con fe hoy, declara en los comentarios, espero en el tiempo de Dios. Esta es tu manera de afirmar que crees en el plan perfecto del Señor para tu vida. Nosotros en el canal disfrutaremos tu comentario como una señal de que estamos juntos en este viaje, fortaleciendo nuestra fe y confianza en el propósito divino. Y preste mucha atención, porque lo que viene después puede ser la pieza que falta para comprender finalmente por qué algunas promesas parecen tardar en llegar. El próximo minuto puede cambiar completamente tu perspectiva sobre lo que Dios está haciendo en tu vida ahora mismo. La espera puede ser uno de los desafíos más difíciles del caminar cristiano. El tiempo parece avanzar lentamente, las respuestas parecen lejanas y la incertidumbre genera una lucha interna constante. ¿Cómo podemos seguir creyendo cuando nada a nuestro alrededor parece cambiar? ¿Cómo afrontar la espera sin perder la esperanza? Esta es una batalla espiritual y emocional que muchos enfrentan, pero hay una manera de atravesar este proceso sin dejarse consumir por el desánimo. La primera pregunta que surge durante la espera es, ¿qué hacer hasta que llegue la respuesta? Muchas personas entran en un estado de pasividad, esperando que Dios actúe sin que ellos tengan que hacer nada. Pero confiar en los tiempos de Dios no significa inercia. Hay un camino entre la ansiedad y el estancamiento, y ese camino se llama preparación. A lo largo de la Biblia, vemos que Dios nunca desperdicia un periodo de espera.
Él utiliza estos momentos para fortalecernos, para enseñarnos lecciones que de otra manera no aprenderíamos. Si está esperando que se abra una puerta, este es el momento de prepararse para atravesarla. Si estás esperando que un sueño se haga realidad, este es el momento de desarrollar las habilidades y la madurez necesarias para sostenerlo. La promesa llegará, pero lo que hagas en ese tiempo de espera puede definir cómo vivirás cuando llegue. Otro factor esencial es desarrollar la resiliencia espiritual y emocional. La espera puede ser agotadora, especialmente cuando dura más de lo que imaginamos. Empiezan a surgir dudas, se acumula el cansancio emocional y si no tenemos una base sólida, corremos el riesgo de desistir en el camino. La resiliencia espiritual proviene de comprender que Dios no solo obra a nuestro favor, sino también dentro de nosotros. Él nos está transformando en el proceso. En momentos de silencio, Él fortalece nuestra fe. En momentos de incertidumbre, Él nos enseña a depender de Él. Y es precisamente esta dependencia la que nos da la fuerza para continuar. Pero uno de los mayores desafíos durante la espera es el peligro de la comparación. Mirar la vida de los demás y sentir que nos estamos quedando atrás. Ver a la gente lograr lo que todavía esperamos y preguntarnos, ¿por qué no yo? ¿Qué estoy haciendo mal? Este pensamiento es una trampa que puede destruir nuestra paz. Cada viaje es único. El tiempo que Dios ha establecido para tu vida no es el mismo que ha establecido para los demás. Lo que puede parecer un avance rápido para otra persona, en realidad puede ser un proceso diferente al que Él tiene para usted. Cuando te comparas, devalúas lo que Dios está construyendo dentro de ti. En lugar de centrarte en el tiempo de otras personas, concéntrate en tu crecimiento. Ocúpate en aprender, mejorarte, desarrollar lo que esté a tu alcance. Cuando se mantenga concentrado en su viaje, descubrirá que hay mucho por hacer antes de que se cumpla la promesa. Pero, ¿cómo se encuentra la paz en medio de la incertidumbre? ¿Cómo fortalecerse cuando todo parece estar quieto? La respuesta está en anclarte en algo mayor que las circunstancias. La fe no niega la realidad, pero se niega a dejarse dominar por ella. Cuando comprendes que Dios tiene el control, la necesidad de tener todas las respuestas desaparece. Esto no significa que las luchas internas vayan a desaparecer por completo. Habrá días en los que la espera parecerá más pesada. Pero es en estos momentos que debes recordar que tu confianza no está en el tiempo humano, sino en el plan perfecto de Dios. Para mantener viva la confianza y no sucumbir al desánimo, algunas estrategias prácticas pueden ayudar. La primera es mantener una rutina de gratitud. Cuando agradecemos lo que ya tenemos, cambiamos nuestra perspectiva sobre lo que aún no ha llegado. La segunda es rodearse de promesas. Lee la palabra, declara las verdades de Dios sobre tu vida, recuerda las veces que Él ha actuado en el pasado. Esto fortalecerá tu fe para seguir esperando sin miedo. Y el tercero es seguir moviéndonos. Haz lo que puedas. Crecer, aprender, desarróllate a ti mismo. Porque cuando llegue el momento, estarás listo para vivir la promesa. No siempre podemos ver lo que Dios está haciendo. Cuando las circunstancias no cambian, cuando las oraciones parecen sin respuesta, cuando todo parece estar quieto, la mente humana rápidamente llega a una conclusión: Dios no está actuando. ¿Pero es esto cierto? La obra de Dios a menudo es invisible a los ojos humanos. Siempre está en movimiento, operando entre bastidores, alineando detalles que no podemos ver. Y mientras nos desesperamos por una respuesta inmediata, Él está construyendo algo mucho más grande de lo que imaginamos. La verdadera fe es confiar en lo que aún no se ha manifestado en lo natural. Significa creer que, incluso sin verlo, Dios ya está actuando.
Es tener la seguridad de que lo que Él prometió está en camino, incluso cuando las señales digan lo contrario. Pero esta confianza no es fácil. El corazón humano anhela garantías visibles, confirmaciones tangibles, y tal vez estés en ese momento exacto ahora mismo, mirando tu vida y no viendo progreso, sintiendo que todo sigue igual. Pero, ¿y si, en realidad, Dios ya estuviera moviendo piezas que aún no puedes percibir? Hay testimonios de personas que pasaron años sin ver ningún cambio. Y de repente todo sucedió de una manera que nunca podrían haber planeado. Puertas que parecían cerradas se abrieron en el momento exacto. Las oportunidades surgieron cuando todo indicaba que era imposible. Situaciones que parecían irresolubles se resolvieron de forma sobrenatural. ¿Qué tienen estas historias en común? Todos seguían un patrón. Dios nunca llegaba tarde. No llegó ni demasiado temprano ni demasiado tarde. En el momento exacto, todo cobró sentido. Esto nos lleva a un punto crucial: la diferencia entre demora y alineación con el tiempo perfecto del Señor. Los seres humanos interpretamos cualquier espera como un retraso. Pensamos que si algo no ha sucedido todavía, entonces ya debería haber sucedido. ¿Será que Dios ya está moviendo algo dentro de ti y no te has dado cuenta? ¿Será que, mientras tú te preocupas por lo que aún no ha llegado, Él te esté preparando para recibirlo? Esperar no es solo una cuestión de tiempo, se trata de confianza, de descansar en la certeza de que Dios ya está obrando, incluso cuando parece que no pasa nada. Pero Dios no ve el tiempo como nosotros. Lo que parece un retraso puede, de hecho, ser Dios alineando las circunstancias, preparando a las personas, moldeando corazones. Él ve el panorama completo. Si bien solo vemos un fragmento del momento presente, Él ya conoce el futuro, y como ve el todo, sabe exactamente cuándo y cómo actuar. Ahora mira tu propio caminar. ¿Qué te podría estar perdiendo? Esperar puede ser un desafío, pero actuar por impulso puede ser aún más peligroso. Cuando la impaciencia toma el control, tomamos decisiones apresuradas que pueden alejarnos del plan de Dios y generar consecuencias que nunca imaginamos. Las decisiones impulsivas no solo nos desvían del propósito divino, sino que también pueden retrasar la bendición que ya estaba en camino. La gran pregunta es: ¿cuántas veces hemos intentado forzar una respuesta porque pensamos que Dios se estaba demorando demasiado? ¿Cuántas puertas abrimos sin consultar al Señor? ¿Cuántas veces hemos atravesado por la ansiedad solo para darnos cuenta más tarde de que nos habíamos desviado por caminos que no eran los suyos? El peligro de actuar sin buscar la guía de Dios es que muchas veces lo que parece una solución rápida se convierte en un problema mayor. Una relación que comienza sin paz puede terminar trayendo dolor. Un trabajo aceptado solo por necesidad puede convertirse en una fuente de agotamiento emocional. Una decisión tomada por miedo puede tener consecuencias que duren años. La Biblia nos muestra historias de personas que enfrentaron graves consecuencias por no esperar el tiempo de Dios. Abraham y Sara, por ejemplo, recibieron una promesa clara de que tendrían un hijo. Pero, al ver pasar el tiempo sin que sucediera nada, decidieron actuar por su cuenta. Sara ofreció a su sierva Agar para que Abraham tuviera un hijo con ella, y nació Ismael. Pero esta elección trajo conflictos, celos y divisiones que resuenan hasta el día de hoy. Dios aún cumplió su promesa y les dio a Isaac, pero ¿qué habría pasado si hubieran esperado sin tratar de resolverlo todo por sí mismos? Otro ejemplo es Saúl. Fue elegido por Dios para ser rey de Israel, pero perdió el trono porque no supo esperar. En un momento de crisis, al ver que el profeta Samuel tardaba en ofrecer el sacrificio, Saúl decidió actuar por su cuenta. Hizo lo que no era su trabajo, impulsado por el miedo y la impaciencia. ¿El resultado?
Dios rechazó su liderazgo y David fue elegido en su lugar. Estas historias nos enseñan que el tiempo de Dios no puede apresurarse sin consecuencias. Cuando intentamos anticipar algo que aún no está listo, acabamos recibiendo algo fuera de tiempo. Y una bendición que no llega en el momento adecuado puede convertirse en una carga. Pero ¿qué pasa cuando ya hemos cometido errores? ¿Qué pasa cuando ya hemos tomado decisiones apresuradas y ahora estamos cosechando las consecuencias? ¿Existe una ruta de restauración? La respuesta es sí. Dios es misericordioso. Incluso cuando nos desviamos, Él nos da la oportunidad de empezar de nuevo. El verdadero arrepentimiento nos alinea nuevamente con el propósito. Si reconocemos nuestros errores, Él nos guía de regreso al camino correcto. Si siente que tomó decisiones impulsivas y ahora está lidiando con los resultados, no se desanime. Dios no cancela sus planes por nuestros errores. Él nos enseña, nos corrige y nos conduce de regreso. Lo importante es aprender del proceso y elegir confiar en Él de ahora en adelante. Por eso, antes de actuar, antes de decidir, antes de dar un paso apresurado, pregúntate: ¿esta decisión está en consonancia con el tiempo de Dios o es solo un reflejo de mi ansiedad? Porque una elección inoportuna puede costarle años de caminata. Pero confiar en el Señor nos lleva al lugar correcto, en el momento correcto y de la manera correcta. Esperar nunca es fácil. Pero ¿qué pasa si la espera no es solo un periodo de incertidumbre, sino un proceso intencional? ¿Qué pasa si Dios no solo está retrasando las respuestas, sino trabajando en ti para que cuando llegue la bendición, estéis preparados para sostenerla? Muchas veces vemos la espera como una pérdida de tiempo, un espacio vacío entre lo que tenemos y lo que queremos. Pero para Dios, la espera es un proceso de construcción. Mientras piensas que no está sucediendo nada, Él está obrando en áreas de tu vida que necesitan ser fortalecidas antes de que la promesa se manifieste. Él no solo prepara la bendición para ti, te prepara para la bendición. La verdad es que muchos quieren alcanzar grandes promesas, pero pocos están dispuestos a pasar por el refinamiento necesario. Queremos crecimiento sin dolor, madurez sin experiencia, logros sin aprendizaje. Pero a Dios le importa más en quién nos estamos convirtiendo que lo que estamos recibiendo. El tiempo de espera revela mucho sobre nuestro corazón. Él expone nuestras debilidades, prueba nuestra fe, desafía nuestra paciencia, nos obliga a afrontar miedos que de otro modo podríamos ignorar. Pero, al mismo tiempo, es durante este período que Dios nos da la oportunidad de fortalecer lo que estaba débil, corregir lo que estaba desalineado y desarrollar la confianza necesaria para vivir lo que Él ha preparado. José tenía un sueño poderoso sobre su futuro, pero tuvo que pasar por un largo y doloroso proceso antes de verlo hecho realidad. Fue traicionado, vendido, encarcelado injustamente. Humanamente hablando, todo parecía una secuencia de injusticias. Pero Dios estaba moldeando a José, enseñándole cómo gobernar, cómo ser fiel en cualquier circunstancia. Lo que parecía un retraso fue, de hecho, una preparación invisible para su llamamiento. Cuando finalmente se convirtió en gobernador, estaba preparado no solo para ejercer el poder, sino también para liderar sabiamente. David experimentó algo similar. Dios lo ungió como rey cuando aún era un joven pastor. Pero, en lugar de tomar el trono inmediatamente, pasó años huyendo de Saúl, viviendo escondido y enfrentándose a batallas. Parecía una espera inútil. Pero fue durante este tiempo que David aprendió a confiar en Dios, a luchar, a liderar. Cuando finalmente ascendió al trono, no solo tenía la posición, tenía el carácter de un rey. ¿Y con qué frecuencia queremos que las cosas sucedan rápidamente, sin este proceso? Queremos la cosecha sin siembra,
la victoria sin guerra, la promesa sin preparación. Pero una bendición fuera de tiempo puede convertirse en una carga insostenible. ¿Cuántas personas recibieron oportunidades demasiado pronto y no supieron aprovecharlas? ¿Cuántos matrimonios comenzaron sin preparación emocional? ¿Cuántos ministerios se han puesto en marcha sin la base adecuada? El tiempo de Dios no es una demora, es un filtro que separa a los que están listos de los que aún necesitan madurar. La espera también profundiza nuestra intimidad con Dios. Cuando todo está bien, es fácil confiar, pero cuando todo parece detenerse, es cuando descubrimos si realmente creemos que Él tiene el control. Dios quiere que aprendamos a confiar en Él antes de ver la promesa, porque si solo podemos tener paz cuando todo va bien, entonces todavía no entendemos qué es la fe. Por lo tanto, la pregunta no es ¿por qué Dios se demora?, sino ¿qué quiere Dios enseñarme mientras espero? Quizás esté enseñando paciencia, confianza, humildad y resiliencia. Quizás Él esté revelando patrones que deben romperse, comportamientos que deben ajustarse. Quizás Él te esté enseñando a descansar en Él, a fortalecerte en Él, a depender completamente de Él. La espera no es un tiempo vacío, es un tiempo de preparación. Dios está construyendo algo dentro de ti que será esencial para sostener lo que estás esperando. Entonces, en lugar de luchar esta vez, acepta el proceso. Pídele a Dios discernimiento para entender lo que Él está haciendo en ti ahora, porque en el momento adecuado, cuando todo esté alineado, no solo verás cumplida la promesa, sino que estarás listo para vivirla. Una de las mayores dudas que surgen en el corazón de quienes esperan es: ¿estoy en el tiempo de Dios o simplemente atrapado en el mismo lugar? ¿Cómo sé si el aparente retraso es parte del proceso o si, en realidad, estoy procrastinando y perdiendo el tiempo? Este cuestionamiento puede generar ansiedad, llevándonos a actuar por impulso o, por el contrario, a permanecer en una pasividad que no viene de Dios. La verdad es que el tiempo de Dios no es tiempo de inercia, sino de alineación. Aunque nada parece cambiar en el exterior, siempre sucede algo en el mundo espiritual. El gran problema es que, cuando no vemos señales claras, la duda empieza a apoderarse de nosotros. Pero hay señales de que estás exactamente donde deberías estar, incluso sin ver resultados. La primera señal es la paz interior. Puede parecer contradictorio, pero aún en medio de la espera, cuando estamos en el tiempo de Dios, sentimos descanso en nuestro corazón. Esto no significa ausencia de desafíos o preguntas, sino una certeza silenciosa de que estamos en el camino correcto. La paz de Dios no depende de las circunstancias, sino de la confianza en su soberanía. Otra señal es el mantenimiento de la fe, incluso cuando todo parece detenido. Si continúas sintiendo la dirección de Dios de permanecer donde estás, si hay un sentimiento de convicción, incluso sin respuestas inmediatas, entonces la espera tiene un propósito. Muchas veces queremos avances visibles para confirmar que estamos en el camino correcto, pero Dios obra en dimensiones que nuestros ojos no pueden captar. Pero, ¿qué pasa cuando surge la duda? ¿Cómo distinguir entre un retraso divino y procrastinación humana? El retraso divino ocurre cuando Dios todavía preparando algo, cuando el escenario correcto aún no está listo, cuando Él está refinando nuestros corazones para sostener lo que está por venir. La procrastinación ocurre cuando Dios ya nos ha dado instrucciones, pero por miedo, inseguridad o complacencia, nos resistimos a dar el siguiente paso. Si sientes que Dios ya te ha hablado de algo, pero aún no has actuado por miedo a lo desconocido, esto podría ser una señal de procrastinación. El tiempo de Dios nunca es una excusa para la parálisis. Nos enseña a confiar, pero también nos desafía a seguir adelante.
El Espíritu Santo es el gran guía en este viaje. Nos da discernimiento para entender cuándo es el momento de esperar y cuándo es el momento de actuar. Él nos inquieta cuando el miedo nos detiene y nos calma, cuando estamos exactamente donde se supone que debemos estar. El problema es que a menudo estamos tan ansiosos de respuestas rápidas que no escuchamos su voz. Por lo tanto, la pregunta no debería ser, Dios, ¿por qué tardas tanto? Pero sí, Señor, ¿qué quiere que haga en ese tiempo? Porque mientras esperamos, siempre hay algo que hacer, ya sea prepararnos, descansar o confiar. Pero ¿cómo lidiar con la ansiedad cuando todo parece estancado? El secreto es cambiar de perspectiva. En lugar de ver la espera como una fase improductiva, considérela como una fase de construcción. Dios no pierde el tiempo. Si todavía no ha abierto ciertas puertas, es por algo. Lo que hoy parece estancamiento puede ser en realidad Dios protegiéndote, enseñándote, posicionándote para algo más grande. Confía en el tiempo de Dios es descansar en lo desconocido. Es aceptar que no siempre tendremos todas las respuestas ahora, pero eso no significa que Él no esté actuando. Entonces, en lugar de desesperarte por lo que aún no ha sucedido, pregúntate, Dios, ¿cuál es la lección que necesito aprender en este tiempo? Porque cuando llegue el momento adecuado, todo tendrá sentido. Dios no siempre responde con un sí. De hecho, uno de los mayores desafíos de la fe es aceptar cuando Él dice no, porque un no de Dios muchas veces llega sin una explicación inmediata. Cierra puertas, interrumpe caminos, nos desvía de algo que deseamos profundamente y el dolor de no comprenderlo puede ser intenso. Pero ¿y si ese no es en realidad un acto de amor? ¿Y si lo que hoy parece algo negativo es, en realidad, una protección? La gran pregunta es, ¿cómo aceptar un no de Dios sin perder la fe? ¿Cómo podemos seguir confiando cuando las cosas no salen como planeamos? Cuando oramos por una oportunidad y no se concreta. Cuando esperamos una respuesta que nunca llega. Cuando creemos que algo está bien, pero Dios nos dirige por otro camino. El primer paso es entender que Dios nunca nos niega algo sin un propósito mayor. Él ve lo que nosotros no vemos, entiende lo que nosotros no podemos entender. Él no solo responde nuestras oraciones, nos protege de consecuencias que ni siquiera podemos imaginar. Pero en el momento de la decepción, nuestra mente lucha por aceptarla. El corazón humano anhela control, quiere explicaciones, quiere que todo tenga sentido ahora. Y cuando las puertas se cierran, el sentimiento inmediato es de frustración. La duda comienza a surgir. ¿Realmente le importa a Dios? La respuesta está en la propia historia bíblica. Mucha gente se sintió bendecida por lo que no sucedió. Pensemos en Moisés, que quería entrar en la tierra prometida, pero Dios se lo impidió. En ese momento pareció una gran pérdida, pero él jugó un papel mucho más importante al llevar al pueblo a la frontera de la promesa y ser utilizado por Dios de una manera única. Otro ejemplo es Pablo, que quiso predicar en Asia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Podría haber insistido, pero aceptó la dirección divina, y gracias a esa obediencia, su misión llegó a lugares que nunca hubiera imaginado. Estas historias nos enseñan que el no de Dios no es un castigo, sino un realineamiento. Lo que Él nos niega ahora puede estar dejando espacio para algo infinitamente mayor en el futuro. Pero, ¿cómo vislumbrar nuevos rumbos cuando todo parece incierto? El secreto está en la confianza. En lugar de insistir en lo que se ha negado, deberíamos preguntar, Señor, ¿a dónde quieres llevarme? Porque si Él cerró una puerta, ciertamente hay otra mejor que aún no podemos ver. Aceptar el plan divino sin resistencia requiere un corazón rendido. Esto significa confiar en que Dios sabe exactamente lo que está haciendo, aunque parezca difícil en este momento.
Significa comprender que ninguna negación de Dios disminuye su amor por nosotros. Al contrario, cada no puede ser la prueba más contundente de que Él nos guarda. Entonces, si hoy te encuentras frente a una puerta cerrada, si algo que realmente deseabas no sucedió, respira hondo y pregúntate, ¿y si esta no es la bendición más grande que Dios podría darme? Porque con el tiempo mirarás hacia atrás y te darás cuenta de que lo que parecía una pérdida fue, en realidad, una liberación. Si eliges confiar en el plan perfecto de Dios, incluso cuando la respuesta sea no, indica esto en los comentarios. Confío en el tiempo y en la voluntad de Dios. Esta es tu manera de demostrar que crees que Él siempre sabe qué es lo mejor. Y presta mucha atención, porque lo que viene ahora puede ser exactamente lo que necesitas para comprender el siguiente paso de tu viaje. La respuesta que buscas puede estar más cerca de lo que crees. No te vayas ahora. Lo que viene después podría cambiar completamente tu forma de ver los planes de Dios. Pocas cosas ponen más a prueba la fe que la sensación de que el tiempo pasa y nada cambia. Miras a tu alrededor y ves gente avanzando, conquistando, logrando, y luego viene la comparación. ¿Por qué Dios está bendiciendo a otras personas y no a mí? ¿Qué estoy haciendo mal? Dios me ha olvidado. Esperar puede ser una prueba agotadora. Crea pesadez en el corazón y crea un conflicto interno entre la esperanza y el miedo. ¿Sucederá? ¿Qué pasa si nunca sucede? Estas preguntas pueden consumir nuestra paz, robarle el brillo a nuestros días y hacer de cada momento una lucha contra la duda. Pero hay algo fundamental que conviene recordar. Dios no se basa en el reloj humano, Él opera en la eternidad, y lo que está preparando no se puede apresurar. Cuando miramos a los demás, la impresión es que todos progresamos mientras nosotros nos quedamos atrás. Pero esta percepción es un error. Lo que vemos de la vida de las personas es solo la superficie, una parte de su viaje. No sabemos a qué se enfrentaron, las batallas que ganaron, los desiertos que atravesaron antes de cosechar. El tiempo de Dios es individual. Lo que Él tiene para ti no se retrasa, está siendo pulido. Pero ¿cómo afrontar esta espera sin perder la motivación? ¿Cómo puedes seguir creyendo cuando todo sigue igual, cuando pasan los días y no llega ninguna respuesta? La respuesta está en el camino. Interpretamos el silencio de Dios. La ausencia de movimiento visible no significa ausencia de acción divina. Dios no necesita mostrarnos señales diarias para demostrar que está obrando. Él es soberano. Muchas veces Él actúa en lo invisible, organizando situaciones, alineando personas, preparando escenarios que ni siquiera podemos imaginar. Y si aún no ha abierto la puerta, es porque aún no está listo para pasar, o porque Él tiene una puerta mejor. Pero aquí es exactamente donde mucha gente ríndete momentos antes de que llegue la bendición. El enemigo sabe que el tiempo de espera es un desafío. Te susurra que estás perdiendo el tiempo, que Dios no cumplirá lo que prometió, que es mejor tomar un atajo y resolverlo a tu manera. Y muchos caen en esta trampa. Abandonan la promesa por impaciencia, toman decisiones apresuradas, aceptan menos de lo que Dios planeó. El problema es que cuando intentamos forzar algo demasiado pronto, cosechamos frutos inmaduros. Esperar no es un castigo, es un filtro. Dios usa este tiempo para fortalecerte, madurar y prepararte para lo que está por venir. ¿Por qué una bendición sin madurez se puede perder? Y Dios no quiere que desperdicies lo que Él tiene para tu vida. Entonces, si Dios aún no ha respondido, es porque está preparando algo mejor. Eso no significa que la espera será fácil, pero significa que ella tiene un propósito. Ahora la pregunta es, ¿qué hacer mientras el tiempo parece demasiado largo? ¿Cómo podemos mantener viva nuestra fe cuando todo a nuestro alrededor parece estar paralizado?
Aquí hay algunas estrategias prácticas para fortalecer tu mente y tu fe durante la espera. 1. Alimenta tu alma con la palabra. No dudes. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No te alimentes de la ansiedad, no consumas pensamientos negativos. Medita en las promesas que Dios ya ha cumplido en tu vida y en lo que continúa haciendo. 2. Reemplace las quejas con gratitud. La impaciencia nace de la insatisfacción, y la insatisfacción ciega el corazón ante las bendiciones que ya tenemos. Cuando aprendes a ser agradecido, tu perspectiva cambia. 3. Manténgase activo espiritual y emocionalmente. La espera no es un momento de inercia. Dios no quiere que simplemente esperes, quiere que te prepares. Desarrolla tus habilidades, fortalece tu fe, prepárate cuando la promesa se manifieste. 4. Evite caer en la trampa de la comparación. El tiempo de Dios para tu vida es único. Si tuviera prisa, ya lo habría entregado. Mirar a los demás solo genera frustraciones innecesarias. Confía en que lo que Él tiene para ti llegará en el momento perfecto. 5. No confundas espera con estancamiento. Si Dios aún no te ha dado un sí, eso no significa que debas quedarte quieto. Sigue avanzando en lo que puedes hacer hoy. Dios siempre honra a quienes se mueven con fe. 6. Comprenda que esperar es parte del plan, no un desvío. No esperar en Dios es tiempo perdido. Es un tiempo de aprendizaje, maduración, crecimiento espiritual y emocional. La paciencia. No se trata solo de esperar, sino de cómo esperamos. Si esperamos con ansiedad y desconfianza, el camino se vuelve pesado. Pero si aprendemos a descansar, confiando en que Dios nunca llega tarde, encontraremos paz incluso en el silencio. Por lo tanto, en lugar de preguntar ¿cuándo actuará Dios?, cambia tu pregunta ¿a qué quiere Dios enseñarme en este momento? La respuesta puede transformar la forma en que ves la espera. Porque cuando la promesa se cumpla, verás que nada se retrasó. Todo estaba perfectamente alineado para el momento adecuado. Todos hemos pedido algo a Dios con urgencia. Oramos por un gran avance, por una bendición, por un cambio. Queremos que las promesas se cumplan rápidamente, pero ¿alguna vez te has parado a pensar si realmente estás preparado para recibir lo que pides? Los seres humanos tenemos la costumbre de desear grandes cosas sin considerar la responsabilidad que conllevan. Pedimos crecimiento, pero no estamos dispuestos a pasar por el proceso. Pedimos oportunidades, pero aún no hemos desarrollado la madurez para gestionarlas. Pedimos bendiciones, pero nos frustramos cuando nos damos cuenta de que vienen acompañadas de desafíos. La verdad es que Dios nunca entrega algo antes del momento adecuado. No da alas a quien aún no ha aprendido a volar. Él no nos impone una carga que no podamos soportar. Nos moldea, nos prepara, nos fortalece. Y muchas veces, el tiempo de espera no es un castigo, sino un entrenamiento. Muchos confunden la demora de Dios con el olvido. José recibió un sueño de grandeza cuando aún era un joven inmaduro. Si hubiera sido gobernador de Egipto en ese momento, no habría tenido la sabiduría para liderar. Tuvo que atravesar desafíos, aprender a confiar en Dios, madurar en medio de las pruebas. Solo después de años de refinamiento estuvo listo para ocupar el puesto que Dios tenía para él. Pero si aún no te ha concedido lo que pediste, es posible que esté obrando en ti y no solo en tus circunstancias. Porque no basta con recibir, tienes que estar preparado para conservar lo que recibiste. En la Biblia vemos innumerables ejemplos de personas que necesitaron pasar por este periodo de preparación antes de vivir lo que Dios había prometido. David fue ungido rey, pero no ascendió al trono de inmediato. Antes de gobernar, tuvo que enfrentarse a gigantes, escapar de Saúl, aprender a confiar en la dirección de Dios.
Si hubiera asumido el reino sin este proceso, es posible que no se hubiera convertido en el líder que Israel necesitaba. Ahora piense en cuántas personas recibieron bendiciones demasiado pronto y no supieron cómo afrontarlas. ¿Cuántas personas han logrado riqueza y lo han perdido todo por falta de disciplina? ¿Cuántos matrimonios comenzaron antes de que estuviera presente la madurez emocional y terminaron en sufrimiento? ¿Cuántas oportunidades se han desperdiciado porque quienes las recibieron no estaban preparados? El problema no es la bendición, el problema es la falta de preparación para sostenerlo. Dios no solo quiere darte algo, quiere asegurarse de que cuando llegue el momento tenga la estructura para gestionarlo. Él no quiere que tu respuesta a la oración se convierta en una carga, sino en una fuente de gozo y crecimiento. Pero, ¿cómo sabes si estás preparado para lo que estás pidiendo? La respuesta está en tu crecimiento personal y espiritual. Si Dios aún no lo ha cumplido, pregúntese, ¿qué necesito aprender antes de poder recibir esta bendición? Aquí hay algunas señales de que aún puede estar en la fase de preparación. 1. Quieres la bendición, pero aún no estás dispuesto a pagar el precio necesario para conservarla. Si quieres algo grande, debes prepararte para la responsabilidad que conlleva. 2. Aún tienes miedo de lo que pediste. Si lo que quieres te asusta más de lo que te motiva, puede ser que Dios te esté fortaleciendo para que, cuando llegue, tengas el valor de asumirlo. 3. Te comparas demasiado con los demás. Aquellos que están listos para algo no miran a su alrededor, preguntándose por qué otros lo recibieron antes. Quienes están preparados entienden que cada viaje tiene su tiempo. 4. Te quejas más de lo que te preparas. Aquellos que están listos para recibir una bendición aprovechan el tiempo de espera para crecer, aprender y desarrollarse. Si lo único que haces es quejarte, puede ser que Dios esté esperando que madures antes de liberarte de lo que pediste. 5. Aún no tienes la estructura emocional para afrontar los desafíos. Cada bendición viene acompañada de desafíos. Si aún te desesperas ante la incertidumbre, quizás Dios te esté fortaleciendo para cuando llegue la promesa. El tiempo de Dios no es un bloqueo, es un proceso de empoderamiento. Si quieres algo grande, debes convertirte en una persona lo suficientemente grande como para apoyarlo. Entonces, en lugar de preguntar por qué Dios no ha respondido todavía, pregunte, ¿qué quiere que aprenda antes de recibir? Porque cuando se complete la preparación, se abrirá la puerta correcta. La espera puede resultar agotadora. Al principio hay emoción, expectativa, una fe vibrante que nos lleva a creer que la respuesta está en camino. Pero a medida que pasa el tiempo y nada parece cambiar, el corazón comienza a sentir el peso del retraso. Aparece la fatiga espiritual. La oración que antes era ferviente se vuelve mecánica. La esperanza que alguna vez fue inquebrantable comienza a flaquear. Y sin darse cuenta, muchos entran en un estado peligroso, el desaliento en la fe. Esto sucede porque la espera prolongada pone a prueba nuestra resistencia emocional y espiritual. Es como correr una maratón sin saber dónde está la meta. A mitad de camino, la mente comienza a preguntarse, ¿vale la pena continuar? ¿Realmente Dios cumplirá lo que prometió? El peligro de esta fatiga espiritual es que nos hace vulnerables. Cuando la fe se enfría, abrimos espacio para la duda, y donde hay duda, crece la ansiedad. Donde hay ansiedad, aparece el miedo, y cuando domina el miedo, la tendencia natural es abandonar el proceso. Muchos se detienen a solo unos pasos de la respuesta porque no pueden soportar la presión del tiempo. Pero hay un secreto para cruzar este desierto sin perder la conexión con Dios: la perseverancia activa. Esperar en Dios no significa quedarse quieto, significa permanecer en movimiento en lo que podemos hacer, confiando en lo que solo Él puede hacer.
Mantenerse firme mientras se espera requiere algunas posturas. Primero, debemos entender que Dios no está inactivo. Solo porque no vemos cambios en lo natural, no significa que Él no esté actuando. Trabaja a niveles que nuestros ojos no pueden ver. En segundo lugar, es fundamental cuidar el corazón y la mente, protegiéndolos de la negatividad. La fatiga espiritual se intensifica cuando albergamos pensamientos de desesperación. Si lo único que haces es mirar el retraso y quejarte, tu energía se agotará rápidamente. Por ello, algunas estrategias son fundamentales para mantener encendida la llama de la esperanza. 1. Aliméntate de la palabra diariamente. La fe se renueva cuando nos conectamos con la verdad de Dios. Si tu mente está llena de dudas, es porque tu espíritu necesita combustible. 2. Mantén una rutina de gratitud. La fatiga crece cuando nos centramos solo en lo que aún no ha sucedido. Pero cuando aprendemos a estar agradecidos por lo que ya tenemos, nuestra perspectiva cambia. 3. Evita caer en el aislamiento espiritual. Cuando estamos cansados, tendemos a alejarnos. Pero es exactamente en estos momentos que necesitamos buscar la comunión, conectarnos con personas que nos fortalezcan en la fe. 4. Convierte la espera en preparación. En lugar de ver este momento como un retraso, considérelo como una oportunidad de crecimiento. Pregúntese, ¿qué puedo aprender de este proceso? ¿Cómo puedo mejorar cuando llegue la respuesta? 5. Mantén la fe más fuerte que la duda. Esto no significa ignorar las emociones, sino decidir que tu fe será mayor que el miedo, mayor que el desánimo, mayor que las circunstancias. La espera no es el final de la historia, es solo un capítulo de un propósito mucho mayor. Pero la forma en que manejas este tiempo determina tu capacidad de disfrutar lo que Dios tiene para ti. Entonces, en lugar de permitir que el cansancio te robe la fe, aprende a encontrar alegría y satisfacción en el proceso. La respuesta vendrá, pero mientras no llega, aprovecha este tiempo para crecer, fortalecerte y prepararte. El silencio de Dios es una de las experiencias más desafiantes para quienes caminan por fe. Cuando oramos y no escuchamos respuestas, cuando buscamos señales y no pasa nada, la mente humana comienza a interpretar este silencio como abandono. Dios me ha olvidado, me ha escuchado, estoy solo en este viaje, pero el silencio de Dios nunca significa ausencia. Él no ignora a sus hijos, no los abandona, no deja de preocuparse. El silencio de Dios es, de hecho, una llamada a la profundidad. Cuando todo va bien y la vida transcurre según lo esperado, nuestra comunión con Dios a menudo se vuelve superficial. Oramos sin urgencia, buscamos sin intensidad, confiamos sin desafíos. Pero cuando Dios permanece en silencio, algo dentro de nosotros despierta. El silencio nos obliga a mirar hacia adentro, a buscar más, a sumergirnos más profundamente. Y sin darnos cuenta, la soledad y la espera nos acercan aún más al Señor. El silencio es una invitación al crecimiento, es en el aparente vacío donde Dios obra detrás de escena del alma. Mientras pensamos que no pasa nada, algo se está formando dentro de nosotros. Se está formando el carácter, la fe se está fortaleciendo, se está cultivando la paciencia. El problema es que siempre queremos sentir algo, queremos ver evidencia, queremos una confirmación visible de que Dios está actuando. Pero Él no siempre se manifiesta de manera obvia. A menudo, Él elige trabajar en silencio porque sabe que es en este espacio donde somos moldeados sin darnos cuenta. Y un día, cuando miramos atrás, nos damos cuenta de cuánto hemos crecido. Vemos cómo esa dolorosa espera nos enseñó lecciones que de otro modo nunca hubiéramos aprendido. Vemos cómo las lágrimas que derramamos regaron nuestra fe. Vemos cómo el sentimiento de estar solos nos llevó a depender completamente de Él. El oro
solo brilla después de pasar por el fuego, y el fuego nunca es cómodo, pero purifica, transforma, revela el verdadero valor de lo escondido. Por eso, si hoy sentís que Dios calla, comprended, Él no está distante, Él está trabajando. Y cuando este proceso termine, verás que cada momento de silencio fue en realidad un acto de amor para hacerte más fuerte, más maduro y más preparado para lo que Él tiene reservado. Confiar verdaderamente en Dios no es solo un concepto bonito, es una decisión que transforma la forma en que vivimos. La verdadera confianza no se limita a las palabras pronunciadas en la oración, sino que se refleja en las decisiones cotidianas, en la manera de afrontar la espera, los desafíos e incluso lo que no entendemos. La gran pregunta es, ¿realmente confías en Dios o simplemente dices que sí? Porque hay una enorme diferencia entre hablar de confianza y vivir una vida basada en ella. Muchos dicen confiar, pero siguen intentando controlarlo todo. Dicen que creen en los tiempos de Dios, pero se desesperan cuando las cosas no salen según lo planeado. Dicen que Él está a cargo, pero viven angustiados por el futuro. La verdadera confianza cambia la forma en que abordamos la vida. Ella nos da paz. Una paz que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios ya tiene el control. Cuando confías de verdad, la ansiedad pierde su fuerza, el miedo disminuye, el corazón se calma, dejas de luchar contra lo que no puedes cambiar y aprendes a descansar en la soberanía de Dios. Esto no significa que nunca enfrentarás desafíos, pero sí significa que pase lo que pase, sabes que nunca estarás solo. La plenitud llega cuando aprendemos a vivir cada día sabiendo que Dios ya se ocupa del mañana. Pero esto requiere renuncia, requiere renunciar a la necesidad de control, requiere dejar ir lo que ha causado preocupación y entregarlo completamente en manos del Señor. Cuando sueltas el control, Dios finalmente puede actuar. Mientras tratamos de resolver las cosas por nuestra cuenta, Él nos permite ver hasta dónde podemos llegar por nuestra cuenta. Pero cuando realmente nos rendimos, Él interviene y hace lo que solo Él puede hacer. Ahora la decisión está ante ti. ¿Seguirás cargando pesos que no necesitas llevar? ¿Seguirás intentando controlar lo incontrolable? ¿O elegirás confiar, descansar y permitir que Dios dirija tu vida? Ahora la verdadera pregunta es, ¿vas a seguir escuchando sobre la confianza o vas a decidir realmente vivirla? Porque hay una diferencia brutal entre quien habla, quien confía en Dios, y quien demuestra esta confianza a través de tus actitudes. La gran mayoría de las personas vive atrapada en el miedo, el control, la ansiedad de querer solucionarlo todo solo. Pero hay un grupo selecto, un grupo de personas únicas y poco comunes que realmente confían en el tiempo de Dios. Estas personas no solo dicen que creen, sino que lo demuestran a través de sus elecciones. Y ahora, es tu turno de tomar una posición. Si usted elegir hoy, confía completamente en los tiempos y planes de Dios, sin reservas, sin intentos de control, sin miedo a lo que está por venir. Entonces, pruébalo ahora mismo. Comenta aquí, dejo todo en manos de Dios. Esta es vuestra declaración pública de fe, vuestra manera de demostrar que ya no pertenecéis al grupo de los que dudan, sino a los que descansan en la certeza de que Dios ya se está ocupando de todo. Y nosotros en el canal dejaremos un me gusta en tu comentario como señal de reconocimiento. Porque esta es la marca de quienes realmente marcan la diferencia. Quien actúa, quien declara, quien compromete. Pero ten cuidado. Lo que viene ahora podría ser el paso decisivo que necesitabas para vivir plenamente esa confianza. No dejes el vídeo ahora. Los 2 contenidos en pantalla fueron elegidos especialmente para profundizar aún más en este proceso. Míralo ahora y continúa tu viaje hacia una vida de fe inquebrantable.